Vivimos buscando la rutina perfecta, una que no requiera ni mucho tiempo, ni mucho dinero, ni aparatos, que sea simple pero efectiva, que no te deje roto al día siguiente, pero que se sienta. Y si te dijera que existe, que hay un tipo de entrenamiento silencioso, casi inmóvil, que puede cambiar por completo tu fuerza, aliviar dolores, prevenir lesiones y que podés hacer literalmente en cualquier lado, y no es moda, no es magia, es ciencia. Quédate acá porque en los próximos minutos vamos a hablar de los ejercicios isométricos y en especial de una de sus joyas más subvaluadas, las sentadillas contra la pared. Bloque 1. ¿Qué son los ejercicios isométricos? Para entender bien su poder, primero tenemos que entender de qué se tratan. A diferencia de los ejercicios dinámicos como la sentadilla clásica, en donde subís y bajás, los ejercicios isométricos no implican movimiento, sino colocarse en una posición y tratar de sostenerla. De esta forma contraes a tus músculos y los mantenés tensos durante un tiempo. ¿Eso es todo? Sí, no parece mucho, ¿no? Pero justamente ese es el truco. Cuando te apoyás contra una pared con tus piernas formando un ángulo de 90 grados, estás activando tus cuádriceps, tus glúteos y tus abdominales, pero sin impacto, sin rebotes, sin desgaste articular. Bloque 2. La ciencia detrás del método. Presta atención a este dato que rompe prejuicios. Un estudio reciente reveló que practicar ejercicios isométricos de forma constante entre 42 y 100 días puede aumentar tu fuerza muscular hasta en un 92%. Sí, casi duplicar tu fuerza, sin pesas, sin gimnasio, sin movimiento. Y esto se debe a que la contracción sostenida estimula de forma profunda a las fibras musculares, especialmente aquellas que son responsables de la fuerza máxima. Pero hay más. También este tipo de activación mejora la comunicación entre nuestro sistema nervioso y nuestros músculos. Dicho de otra forma, las señales de tu cerebro viajan a tus músculos con más velocidad y sin interferencia. Bloque 3. Beneficios para todos, no solamente para los atletas. Y sí, cualquiera podría pensar esto es solamente para deportistas avanzados, pero no. Todo lo contrario, los ejercicios isométricos son también perfectos para los principiantes, para personas mayores, para quienes se están volviendo de una lesión o simplemente para quienes quieren moverse pero sin arriesgarse. Y esto ocurre porque no requieren una técnica complicada, no producen impacto y se pueden adaptar en intensidad. Y es por eso que también se utilizan mucho en la rehabilitación y en la prevención de lesiones, o incluso para tratar dolores crónicos como la osteoartritis de rodilla. Al respecto, hay estudios que han demostrado que pacientes con esta condición mejoran su fuerza y reducen significativamente el dolor tras incorporar sesiones de ejercicios isométricos controladas. Bloque 4. El dolor, la recuperación y el mito de los estiramientos. Uno de los grandes mitos del entrenamiento es que hay que estirar antes y después de entrenar para así evitar dolores musculares. Pero lo cierto es que muchos estiramientos, por ejemplo los estáticos, cuando se hacen antes de entrenar, no solamente que no van a ayudarnos, sino que también pueden empeorar nuestro rendimiento en ese entrenamiento o competencia. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué podemos hacer antes de la actividad física? Estiramientos dinámicos, que son los que tienen rangos de movimiento y que de alguna forma despiertan a nuestros músculos y los ponen listos para la actividad física. Por eso podés, y te digo hasta deberías, incluirlos en tu entrada en calor. Y otra cosa que también podés incluir y de la que no se habla tanto son los ejercicios isométricos de fuerza. Y a pesar de que no se hable tanto, ya hay varios estudios que han encontrado que hacer planchas o sentadillas contra la pared durante unos segundos, como para incluirlos después del ejercicio, pueden ayudarte a reducir el dolor muscular de aparición tardía, los también llamados DOMS, y además no interfieren con tu capacidad aeróbica, todo lo contrario, van a ayudar a mantenerlas y a mejorarlas. Bloque 5. Prevención de lesiones. El superpoder oculto. Y ahora hablemos de uno de los beneficios más importantes y menos difundidos de este tipo de ejercicios, la prevención de lesiones.
Y en este sentido, los ejercicios isométricos generan un tipo de contracción que mejora el control neuromuscular, corrige desequilibrios y fortalece puntos críticos. En el fútbol, atletismo, rugby y otros deportes de alta demanda ya se están usando como complemento o incluso como reemplazo de muchos de los denominados ejercicios clásicos. Y la principal razón para que esto ocurra es que al ser sostenido a una tensión de forma continua, nuestro músculo se reorganiza y con esto se vuelve más inteligente. Bloque 6. El factor psicológico y la adherencia. Y hay algo más que no aparece en los papers, pero que cualquier persona que entrena lo puede sentir, y es el control de lo que estamos haciendo. Y en este sentido, los ejercicios isométricos te permiten ajustar perfectamente la intensidad, la duración y el ángulo de la posición. Vos sos el que decide cuándo cortar. Y eso construye confianza. Y la confianza construye constancia. Y la confianza construye constancia. Y esta es otra de las razones por las que funcionan para todo tipo de personas. Porque no imponen, acompañan. Y en un mundo en donde nos cuesta sostener rutinas, esta clase de ejercicios tiene un valor inmenso. Bloque 7. Ejemplos prácticos y recomendaciones. Vamos ahora a algunos ejemplos concretos de este tipo de ejercicios isométricos para que los incorpores a partir de hoy mismo a tu rutina. Y el primero de ellos es la sentadilla contra la pared. Para hacerlo, busca una pared y apoya tu espalda sobre ella de forma recta. Luego adelantás tus pies unos centímetros y empezás a bajar hasta tener tus rodillas a un ángulo de 90 grados. Allí mantenés entre 20 y 60 segundos. Volvés a subir, descansás y repetís el ejercicio 2 a 3 veces. El segundo ejercicio isométrico que podés hacer ya mismo son las planchas. Y acá hay muchas variantes. Podés hacerla apoyándote en tus codos, que te va a costar un poquito más, pero si no podés, también podés apoyarte en tus manos. Y si aún así no podés apoyar también tus rodillas en el piso. A todo esto lo vimos en un video especial en donde vimos todo sobre este ejercicio, sobre las planchas, cómo hacerlas para los principiantes, cómo agregar dificultad y cómo sacar más provecho de ellas. Si querés ver un poco más, en pocos segundos cuando termine este video, ahí te dejo el enlace para que vayas a verlo. El tercero de los ejercicios isométricos que te propongo es el puente de glúteos isométrico. Hacerlo es muy simple, te acostás boca arriba y a partir de ahí levantás tu pelvis, tu cadera, para mantenerla en forma de puente, sostenerla en forma recta. Ahí vas a buscar aguantar entre 15 y 30 segundos. Luego aflojás, bajás muy lentamente, descansás y repetís el ejercicio 4 a 6 veces. Y el cuarto ejercicio es aductores con pelota. Solamente necesitas una pelota de tamaño grande, como puede ser una pelota de fútbol, de vóley, de ese tamaño. La vas a ubicar en tus rodillas y vas a hacer presión sobre ella, manteniendo esta presión durante 10 a 15 segundos. Luego aflojás un poquito y volvés a hacer el ejercicio hasta completar una serie de 6. Ahí tenés toda una vuelta a un circuito de 4 ejercicios que vas a poder repetir luego a medida que vayas mejorando tu fuerza 2, 3, 4, 5 veces, las que sean necesarias. Recordá siempre, primero dale tiempo a tu cuerpo a que se vaya adaptando y si prestás atención y vas escuchando tu cuerpo, te voy diciendo cuándo es momento de agregar otra serie para tener un poquito más de dificultad. Y como es un circuito que podés hacer en tu casa o en cualquier lado, que prácticamente no necesita elementos extras, más allá de la pelota, que es un elemento muy común en muchos hogares, y que además te lleva poco tiempo, la idea es que lo aproveches y lo hagas 3 veces por semana en días no consecutivos. Y te aseguro que en poco tiempo vas a ver resultados. Porque sí, la clave también a veces está en saber quedarse quietos, en sostener, en encontrar fuerza no en el movimiento, sino en la permanencia. Y estos ejercicios, como la sentadilla en la pared, parecen simples, pero esconden un secreto muy poderoso. Te enseñan a resistir, a quedarte firme, aun cuando todo a tu alrededor se mueve. Y en ese acto, aparentemente pasivo, se entrena algo más que solamente los músculos. También se entrena el carácter. Como siempre, si este video te gustó, te aportó algo, déjale tu me gusta y ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp
entre personas a las que les sirvan estos temas. Y ahora sí, aquí te voy a dejar el video completo sobre las planchas, un ejercicio que también te va a ayudar mucho. Si aún no lo viste, pasá, míralo, porque te aseguro que te vas a sorprender con algunas cosas que no todo el mundo sabe.